Le queríamos preguntar sobre, más bien, Santiago, ¿no? ¿Qué sectores laborales se verían pues más beneficiados con una reducción de la jornada, ¿no? ¿A quién se dirige básicamente esta propuesta que presentó el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil? Buenos días, gracias por la invitación. Este proyecto de reducción de la jornada laboral que impulsa el gobierno de Lula, pero que también hay propuestas de otros sectores políticos y que tiene el respaldo de las centrales sindicales del país, apunta a beneficiar a toda la clase trabajadora brasileña, pero en particular a los sectores más precarizados y con peores salarios, así lo demuestran los distintos estudios que se estuvieron haciendo, porque son esos sectores los que trabajan en general más de 40 horas semanales, ¿no? El proyecto de Lula plantea reducir la jornada de las 44 horas actuales a 40 y la cantidad de días de la semana de trabajo, que actualmente es de 6 días de trabajo por 1 de descanso, que pase a ser de 5 días de trabajo por 2 de descanso. En ese sentido, hay distintos estudios. Hay uno perdón que acá busco bien la información, del Instituto de Investigación de Economía Aplicada, el IPEA, que por sus siglas en portugués, que plantea que la mayoría de los trabajadores beneficiados por esta legislación son aquellos que cobran 2 salarios mínimos o menos, ¿no? Es decir, son los de menores ingresos. Y también este dato es importante porque discute un poco con la idea de las cámaras patronales, las empresas que se oponen a esta iniciativa, argumentando que el costo del salario va a ser muy elevado para ellos, porque, recordemos, esta ley propone reducir la jornada laboral sin quita de salario, ¿no? Con el mismo salario. Pero lo que plantea este estudio es que al tratarse de los sectores de menores ingresos, el impacto, por ejemplo, en la industria va a ser de menos del 1%, ¿no? El incremento del gasto. Y en el sector minorista, que uno podría pensar, bueno, los comercios por ahí tienen un gasto de salario más elevado, apenas va a ser del 1,04%. Siempre según estos datos, ¿no? De esta investigación. Con lo cual, nada, es una medida muy interesante que va en sintonía con lo que han propuesto, lo que han aprobado o están debatiendo otros países latinoamericanos, como Chile, que ya aprobó la reducción de la jornada laboral, Colombia, México, y bueno, y en contraposición a países como el mío, Argentina, donde recientemente, lamentablemente, se aprobó una reforma laboral que permite extender la jornada, ¿no? El caso de Brasil, en este sentido, avanza en más derechos para los trabajadores y trabajadoras. Santiago, muchas gracias por tomarnos este enlace. ¿Cómo se inserta el debate de la reforma laboral en Brasil en el resto del continente? Hemos visto que en Argentina y en México han habido reformas laborales en sentidos, incluso la de Argentina, en sentidos impuestos, de alargar la jornada laboral y de imponer cargas más duras a los trabajadores. ¿Qué pautas da esto al nivel de las Américas? ¿Qué luces nos da? Bueno, yo creo que es muy interesante porque además de a nivel continente, es un debate a nivel mundial en este momento, qué hacer con la jornada laboral. Ante el desarrollo de la tecnología, sobre todo de la tecnología digital y el aumento de la productividad, la discusión es quién se queda, ¿no? Con las ganancias de ese aumento de la productividad. Porque si hoy podemos trabajar y producir más en menos tiempo, ¿por qué seguimos teniendo una jornada laboral? En el caso de Argentina, desde hace 100 años es la misma jornada laboral, de hecho ahora es más. Me parece que ahí hay una disputa, una discusión por quién se beneficia del incremento de esa productividad, de esas ganancias, si es los trabajadores y las trabajadoras o los empresarios. Por supuesto, eso no me parece a mí, no es un debate automático, no es que, bueno, como ahora hay más productividad, vamos a trabajar menos porque sí, sino que hay una lucha política que es histórica, ¿no? La clase trabajadora a lo largo de la historia ha peleado por reducir la jornada laboral y no ha sido un beneficio otorgado generosamente por el empresariado en ningún país. En este sentido, por supuesto que hay una decisión política del gobierno brasileño, pero también un acompañamiento, una lucha, una pelea de la clase trabajadora de ese país que ha logrado de alguna manera avanzar en este sentido. Por supuesto, la ley todavía no está aprobada,
pero bueno, cuenta con un respaldo muy amplio de distintos sectores, incluso como mencionaba al principio, hay proyectos de otros dirigentes, de otros legisladores del Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, también del PSOL, que es un partido de izquierda que propone una reforma más de avanzada, que sean 4 días de trabajo por 3 de descanso y una jornada de 36 horas, pero incluso un senador del Partido de Republicanos, un partido conservador, propone o había propuesto ya una ley similar a la que está planteando el PT, con lo cual es probable que esta normativa avance, además porque, esto es muy importante, Lula envió el proyecto con el carácter de urgencia constitucional. Esto quiere decir que el Congreso, sí o sí, en un plazo de 45 días, tiene que abordarlo. No puede demorar el tratamiento. Con lo cual, en el próximo mes y medio tendremos novedades respecto a esto. Ayer justamente hubo movilizaciones en Brasilia, ¿no? Queríamos preguntarte, Santiago, ¿no? ¿En qué sentido pues, se llevaron a cabo, ¿no? Como mencionas, había muchas propuestas de reforma para, bueno, entre otras propuestas, reducir la jornada, pero ¿las manifestaciones buscaban realmente unificar estas versiones o tenían algunos otros planteamientos? Bueno, sí, efectivamente este miércoles se realizó en Brasilia una movilización muy grande de todas las centrales sindicales de Brasil, de manera unificada, que en realidad marcharon para realizar un evento que ya vienen haciendo hace varios años, que es la Conferencia Nacional de las Clases Trabajadoras, CONCLAT es la sigla, donde llevaron una serie de demandas, de hecho llevaron un documento que le presentaron a Lula, donde le plantean las prioridades del movimiento obrero brasileño, y donde por supuesto defienden la reducción de la jornada laboral, también plantean otros temas como la eliminación de la tercerización laboral, que es una herencia de la reforma neoliberal que se hizo en el año 2017 durante el gobierno de Michel Temer, y bueno, y otra serie de propuestas. Hay una intención de unificar, ¿no?, en un mismo proyecto de reducción de la jornada laboral. Está en debate todavía, por lo menos la información con la que yo cuento, todavía no se ha logrado eso, pero bueno, ahora que ingresa el texto, la normativa que plantea el gobierno, se comenzará el debate en el Parlamento brasileño para ver si se logran poner en común. Yo creo que la mayoría de los proyectos entran en sintonía con el planteo de Lula, excepto quizás el que mencionaba del PSOL, porque es más radical, ¿no? Va más allá, plantea una reducción de la jornada mucho mayor, que bueno, hay que ver si es posible o bueno, o si se encontrarán estos dos proyectos en debate. Pero bueno, hay una voluntad, sí, de lograr una amplia mayoría para la aprobación de este proyecto. En la nota que publicas hoy en Diario Red América Latina nos hablas de una epidemia de enfermedades psicosociales producidas precisamente por la sobreexplotación laboral. ¿Hasta qué punto esta reducción de la jornada podría tomarse incluso como una política de salud pública? Efectivamente, ahí estoy buscando el dato preciso, pero un sociólogo que entrevisté para este artículo planteaba esto, ¿no? Que hay una discusión sobre el costo laboral, ¿no? En el marco, la mencionaba antes respecto a los salarios, pero bueno, también respecto a que al tener los trabajadores trabajar menos días, las empresas dicen vamos a tener que contratar más mano de obra. Y el planteo es que efectivamente el año pasado, en 2025, se otorgaron más de 500.000 licencias en Brasil por cuestiones de salud mental, ¿no? Por estrés, por burnout, como se le dice ahora, y que una reducción de la jornada laboral permitiría mejorar estas condiciones para todos los trabajadores. Y esto no es solo una hipótesis, ¿no?, sino que se ha probado. Hay varios países que vienen realizando en los últimos años pruebas piloto de reducción de la jornada laboral, en un número acotado de empresas. Esto pasó en Alemania, en Portugal. Hay distintas investigaciones donde todas demuestran que la reducción de la jornada laboral mejora la calidad de vida de los trabajadores, sus horas de sueño, su capacidad de hacer actividad física, su productividad incluso, ¿no? Un trabajador, una trabajadora más descansado, con una calidad de vida mejor, es más productiva. Al contrario de lo que se plantea desde el sector empresario, la reducción de la jornada laboral no solo beneficiaría a los trabajadores y las trabajadoras, sino probablemente también a las empresas.
Que igual, digo, en última instancia, yo esto lo quiero dejar en claro, me parece que la prioridad es, digo, unas condiciones laborales dignas, ¿no? Y si la empresa tiene que gastar un poco más, no me parece tan grave si es en beneficio de una amplia mayoría. Y esto es importante. Hay distintas encuestas que se hicieron en Brasil en estos días. La más reciente es una de Datafolia, que es una encuestadora bastante conocida, que dice que el 71% de los encuestados está a favor de esta reducción de la jornada laboral. Digo, es un consenso muy amplio en un país bastante polarizado, ¿no? Entre Lula y el bolsonarismo. Bueno, hay un 71% que plantea que la reducción de la jornada laboral los va a favorecer, les va a generar mejores condiciones de vida, está a favor de esta medida. Y esto es mayoritario también entre los jóvenes, sobre todo, entre 18 y 24 años, supera el 80% de adhesión, y entre las mujeres, ¿no? Sectores que en general suelen ser los más precarizados, los que peores condiciones de trabajo tienen. Y es verdad que hay un 71% de la población que está a favor de la reforma, pero también hay un 29% que está en contra, ¿no? ¿Quiénes son los que integran este sector y cuáles serían los argumentos en contra, Santiago? Bueno, los argumentos, digo, ahí hay distintas hipótesis al respecto. Según los datos de la propia encuesta, algunas de las personas que respondieron, que se consideran trabajadores, son dueños de negocios, ¿no? Entonces son como, bueno, esos pequeños negocios donde el dueño también trabaja y que no quiere acotar sus días de trabajo porque ganaría menos dinero. Pero más que nada, digo, el lobby más fuerte viene de la gran industria, ¿no? Hay un documento que publicó, lo estoy buscando en este momento, la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, junto a otras 400 entidades patronales, donde argumentan que esto va a generar una caída de la inversión, que va a haber menos empleo registrado y que a la larga va a generar una caída del PBI. Sin embargo, hay un contrapunto histórico dentro del propio Brasil. Digo, más allá de los ejemplos que yo mencionaba de las pruebas piloto en Europa, en Brasil en el año 1988 se reformó la Constitución y se redujo la jornada laboral en ese momento, era de 48 horas, se bajó a 44 horas. Los empresarios brasileños decían, esto va a afectar la productividad, va a caer el PBI. Bueno, eso no sucedió, ¿no? Sucedió lo contrario. Con lo cual, la experiencia histórica, las pruebas actuales que se están realizando, demuestran que los argumentos en contra de la reforma laboral son bastante endebles, mientras que los argumentos a favor de la reducción de la jornada laboral, mientras que los argumentos a favor son positivos para un amplio sector de la sociedad e inclusive para las propias empresas. Santiago, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y por ayudarnos a ir entendiendo las implicaciones que va a tener esta reforma laboral, que hay que decirlo, pidió Lula se pase de la manera más rápida posible. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias a ustedes, a disposición.